Siendo las 13 horas en punto, vamos a dar inicio a una sesión más del seminario académico EMCS Talks de profesor a profesor ante una nueva realidad. Lo que no se nombra no existe. Y con esta frase de Francis George Steiner, quiero darles la más cordial bienvenida a esta sesión especial titulada Comunicación Inclusiva para reconocer las identidades individuales. Yo soy Marcela González y estaré con ustedes en la moderación de esta sesión. Les agradezco mucho registrar su asistencia en la liga que aparece en el chat o bien en el código QR que aparece en la parte inferior de su pantalla del lado izquierdo. A continuación, me permitiré presentar a los ponentes que nos estarán acompañando a lo largo de esta sesión. Primeramente, presento a la maestra Carla Urriola González. Ella es licenciada en Psicología con especialidad en Sexología Educativa. Cursó la maestría en Sexología Clínica y es postulante al doctorado en Filosofía con especialidad en Psicología. Actualmente se desempeña como líder nacional de la Oficina de Género y Comunidad Segura en el Centro de la Dignidad Humana. Bienvenida. La maestra Roberta Leal Isida es licenciada en Letras Españolas, cursó la maestría en Humanidades con especialidad en Humanidades en el siglo XX y la maestría en Educación. Actualmente es coordinadora nacional del Centro de Escritura en la Escuela de Humanidades y Educación. El doctor César Alberto Lucio Ramírez es médico cirujano con especialidad en pediatría. Cursó un posgrado en Educación Médica con énfasis en acreditación y evaluación. Actualmente se desempeña como director nacional en sociedades académicas. Y sin más preámbulo y dando inicio a un tema tan relevante como es la comunicación inclusiva, reconociendo las identidades individuales, voy a ceder la palabra al doctor César Alberto Lucio, quien dará la introducción a la sesión del día de hoy. Sean todos cordialmente bienvenidos, todas, todos, todes, a esta sesión. Gracias, Marce. Gracias al equipo de desarrollo de la facultad y de desarrollo académico por organizar esta sesión tan importante. También quisiera mencionar que como parte del panel de invitados se encontraba la doctora Nick Finkelstein, directora de AIDS Healthcare Foundation, que el día de hoy nos pudo acompañar por motivos que se salen del control de nosotros y de ella también, pero esperemos que se pueda reintegrar en conversaciones posteriores que tengamos sobre estos temas. La doctora Finkelstein Nick ya se ha puesto en contacto con nosotros para otros proyectos en los cuales hemos participado en el pasado. Y pues bueno, este tema de la comunicación inclusiva nos interesa mucho. Nos interesa mucho como sociedades académicas, como Escuela de Medicina y Ciencias de la Salud y como Tecnológico de Monterrey. Hay toda una iniciativa de un equipo de personas trabajando fuertemente para poder abordar este tema con la importancia y la relevancia que se merece por tener un impacto tan importante en nuestra población estudiantil y de profesores también. Y es algo en lo cual hay que prepararse, es algo de lo cual hay que aprender. No existe nadie de ninguna de las generaciones actuales que se desempeña como profesor dentro del TEC de Monterrey o de cualquier otra institución que haya nacido sabiendo este tema o que lo domine a la perfección. No lo hay, estamos aprendiendo todos. Obviamente hay expertos y expertas de los cuales vamos a compartir el día de hoy, pero es un tema que involucra poner atención, que involucra empaparnos un poco y que sin duda va a ser de mucho provecho para todos nuestros cursos, en nuestras sociedades académicas y en nuestra vida diaria, ¿no? Que es algo en lo cual ya es un elemento que ya forma parte de la vida de todos nosotros. Y bueno, voy a darle la palabra a Roberta para que nos vaya ayudando y nos vaya llevando en este Menti que diseñamos especialmente para esta sesión. Roberta, gracias. También gracias a Carla, que hoy también platicamos un poquito con ella. Si nos quieres ir llevando un poquito de la mano de las preguntas, Roberta, y vamos a platicando, ¿te parece? Sí, claro que sí. Muchas gracias, Lucio. Muchas gracias, Ángeles, por la invitación. Y bueno, pues cuando planeamos esta sesión, pensamos en que fuera
en que tuviera una estructura dialogal. Sabemos que es un tema que está en el ambiente, en nuestro día a día, y bueno, más que establecer unas pautas, quisiéramos explorar sus inquietudes y responder todo aquello que podamos responder con el conocimiento que tenemos sobre el tema hasta el día de hoy. Entonces, en la primera pregunta, y solo para exploración, tenemos 37 personas conectadas en la sala y solamente 12 en el Menti. Por ahí en el chat está la liga para ingresar a Menti. Por favor, ayúdenos a responder esta pregunta. Desde su perspectiva personal, ¿creen emplear el lenguaje inclusivo? Anímense, anímense. Hay premios. No, no es cierto, no hay premios, pero se oye padre decirlo. Motiva, maestra. Claro, al ratito a ver si no me expulsan del Zoom por andar prometiendo cosas que no son. Bien, fíjense, casi estoy segura de que más personas de las que han respondido que sí utilizan el lenguaje inclusivo. A lo mejor no sabemos que lo utilizamos, sin embargo, casi estoy segura de que en algún grado lo empleamos. El lenguaje inclusivo, bueno, es como un terreno muy pantanoso porque hay muchas opiniones, muchos puntos de vista y bueno, aquí estamos para ver qué podemos hacer en nuestro día a día para incorporar prácticas de comunicación que impliquen a las personas con las que interactuamos. Vamos a la siguiente pregunta. Y bueno, aquí está planteado como una pregunta abierta y bueno, nos gustaría que nos regalaran qué cosas les gustaría saber sobre el lenguaje inclusivo para dar pie a este diálogo. Con la primera pregunta iniciamos, así que empiecen, anímense. ¿Qué palabras utilizar? Todo, ¿no? ¿Cómo, cuándo, dónde? ¿Por qué le ofende tanto a la gente su uso? ¿Qué pasa si me equivoco? Bueno, pues yo creo que vamos a empezar por qué palabras utilizar. Yo creo que aquí Carla nos puede ilustrar un poco de cómo las palabras que utilizamos tienen un impacto en las personas con las que interactuamos. En alguna otra ocasión, Carla y yo hablábamos en otro panel de discusión acerca de que lo que no nombramos, pues no existe, ¿verdad? Y esto sucede también en el lenguaje inclusivo. ¿Qué opinas, Ale? Tú, Carlita, perdón. No, muchísimas gracias también por la invitación y por generar estos espacios. Me parece un ejercicio muy rico justo para irnos como reflexionando y bien lo que dice Roberta en esta reflexión de lo que no se nombra no existe, como bien lo hablaba Marcela, esta parte en donde si no te han nombrado, ¿no? Y hablando de las identidades, pues no te sientes parte de, ¿no? Y no solamente hay que decirlo en relación a pues esta parte de las identidades, sino todo el tema de la igualdad de género también ha dado un lugar a la reflexión de decir, bueno, sí habría una diferencia entre si hablamos de los hombres y las mujeres, si hablamos de personas, ¿no? O sea, sí le da un lugar distinto a cómo miramos y a cómo observamos. Entonces, no solamente son las palabras, me parece, también hay que entender, pues digo, y tú ahí tú eres la experta en el sentido del contexto que tienen esas palabras, ¿no? Y la manera en la que a la hora de darle visibilidad a las diferentes identidades, a mirar y a incluir a identidades, a tener diferentes perspectivas, hace que otras personas se sientan incluidas y lo importante que es eso en nuestra comunicación diaria, ¿no? Así es, Carla. Fíjate que esto que mencionas es sumamente importante. En el área de ciencias, por ejemplo, por mucho tiempo no se habló de las mujeres que hacían ciencia y que tenían o tienen importantes contribuciones al desarrollo de la ciencia y la tecnología. El simple hecho de que no se hablara de ellas, pues hace que nuestras alumnas
nuestras hijas no tengan referentes de cómo podría yo llegar a ser. Entonces, nombrar no significa solamente referirse a la diversidad de género, sino también a todas las actividades que implica a las mujeres, por ejemplo, o a las diferentes grupos que históricamente han sido discriminados. Alejandro, tienes la manita levantada. Abre tu micrófono y coméntanos. Alejandro Fuentes. Si puede quitar su mute, a lo mejor puede ser eso. Se me hace que sí está con mute. Robert, ¿tú nos puedes ayudar con lo del micrófono? Sí, dice que no le deja quitar el mute. Porque no tenemos como protegido. Ahora sí, buenas tardes. Sí, adelante, Alejandro. Buenas tardes, gracias por permitirme expresar una pregunta. En algún momento de la sesión alguien podría orientarme en la forma escrita. Veo que hay documentos que ahora los están escribiendo con la X. En vez de decir todos y todas, ponen todo X como con la X. Sí, claro. Y ya en el entendido de que esa X significa A, O y E. Entonces, ¿alguien me puede orientar en la forma correcta de escribir y si esta es una forma correcta en un documento oficial, ya se puede utilizar esa X? Y si la Real Academia de la Lengua lo permite, un poquito para documentos, para la formalidad en la escritura, ojalá en algún momento durante la sesión alguien pueda orientarme en eso. Saludos, gracias, bye. No, al Muchas contrario, gracias, Alejandro. Sí, yo creo que más adelante vamos a llegar a ese punto. Anticipo, ¿verdad?, que hasta este momento la Real Academia Española no se ha pronunciado. Hay unas orientaciones en general y espero que ahorita podamos compartirla. Para continuar este diálogo, bueno, pues, ¿cómo, cuándo y dónde emplear el lenguaje inclusivo? Me llama la atención esta pregunta, se relaciona con la anterior. Sí, a mí me parece que lo primero que tendríamos que pensar, y siempre un tema importante acá es, ¿quién queda fuera cuando hablamos en estos espacios, ¿no? O sea, cuando estamos en un espacio educativo o estamos en una conferencia, ¿no? ¿Quién queda fuera cuando nos referimos, que era ahorita lo que tú dabas este ejemplo, ¿no? De si yo nunca he visto referentes y para mí no hay referentes de las diferentes identidades o en este tema de género, pues qué importante es ponernos a pensar quién queda fuera. Y siempre en este tema, hace tiempo teníamos una sesión con algunos profesores hablando de aquel suceso de lo de compañere, ¿no? Entonces decíamos, bueno, qué importante es enmarcarnos en esta parte del artículo 1 de la Constitución, en donde todos, ¿no? Todos las personas, no importa su sexo, su género, sus identidades, sus orientaciones, ¿no? Su clase, raza, etcétera, deberían de ser incluidas. Y sí es un enorme reto, ¿no? Sí es un enorme reto, pero nos da la posibilidad de pensar es que nadie debe quedar fuera, ¿no? Entonces, ¿cómo empezar a utilizar? Pues es importante el tema de explorar, ¿no? En qué entornos y de qué manera vamos haciendo introducción de, sobre todo, a las diferentes identidades y a las diferentes formas de este respeto, este marco de este artículo 1 de la Constitución, en donde a la hora en que nosotros, ¿no?, olvidamos, omitimos o tenemos una sola manera de ver las cosas, pensemos en decir, y por ahí salió también, veo que hacen ahí comentarios como de la RAE, como esta mirada de solo que lo masculino es lo incluyente, ¿no? Y hoy Roberta nos daba una mirada de, a lo mejor puede ser en la parte escrita, dar un entendimiento pero en la parte de la vivencia y lo social no. Y finalmente hay que decir que en esta parte, y ahí sí hablo como desde la parte psicológica, el lenguaje, todo él nos construye, ¿no? Todo el lenguaje, hablando de lo que hablamos, lo que simbolizan algunas formas, ahorita que decían las letras, ¿no? Van simbolizando, van significando, hay que hacer recorridos de cómo las palabras incluso van teniendo distintos significados. Ejemplo, la palabra gay
Si nos vamos a los años 70, ¿no? La palabra gay lo que significaba pues era alegría, ¿no? Y nada tenía que ver con hoy lo que se habla de las orientaciones sexuales. Y ese cambio, ¿no? Ese cambio pues histórico y social tiene que ver con su uso, con el contexto, con lo que sucedía, de por qué se empezó a utilizar. Entonces, sí es importante decir que hoy por hoy la transgresión en el lenguaje, ¿no? Que evidentemente Roberta les va a hablar como desde la parte oficial, yo les diría también desde la parte social. Hoy por hoy estas transgresiones van generando, ¿no? Generando pues darle mirada a algunas personas, identidades que han sido excluidas e invisibilizadas, ¿no? Entonces es importante y hay que hacer un recorrido de cómo hemos usado otras palabras, discapacidad, discapacitados, minusválidos, o sea, el contexto nos ha ido enseñando la necesidad de hacer cambios que justamente ayuden a que todas las personas se sientan incluidas, también que no hay un lugar de jerarquía, que esa es una parte muy importante que tenemos que reflexionar, porque cuando dejamos fuera a alguien, tiene que ver con el tema de los privilegios sociales que nos ciegan, ¿no? Y entonces es muy importante que lo reflexionemos, sobre todo quienes estamos en el campo académico, ¿no? Porque es un ejercicio muy importante, porque modelamos también lo que va hacia allá afuera, ¿no? Entonces, aquí me quedaría, Roberta, pero sí quisiera decir, pues, cuando lo utilizamos también desde la parte escrita, o sea, algunas cosas que nos dicen ahorita que será importante retomar. Sí, claro. Me sumo a tu idea y agrego que, bueno, y sumo a otra pregunta, ¿qué pasa si me equivoco? Bueno, lo que va a suceder con el lenguaje o lo que sucede con el lenguaje inclusivo es de que, bueno, es como aprender un idioma nuevo. Cuando aprendemos un idioma nuevo, pues decimos barbaridades, ¿verdad? Y si nos vamos con el traductor de Google, pues decimos más barbaridades todavía. Entonces, estamos en un momento de transición en el que estamos haciendo conciencia de que nombrar al otro tiene impacto. Si pensamos en el lenguaje como una cuestión de está bien o está mal, esta posibilidad binaria nos conduce a una posición que mencionaba Carla como posición de privilegio o una visión muy horizontal del lenguaje. Sin embargo, el lenguaje sucede entre iguales, sucede entre usuarios de la lengua, implica relaciones verticales, ¿verdad? Entonces, perdón, es al revés, relaciones horizontales, perdón. ¿Sí? Entonces, esta horizontalidad implica que vemos al otro como alguien semejante a nosotros y que tenemos la obligación de tener consideraciones con esa persona. Tener consideración implica ser cuidadoso con las palabras que utilizamos, cómo los nombramos, y bueno, en el ámbito médico en particular, ha evolucionado y ha pasado de nombrar algunos padecimientos de una manera a nombrarlos de otra. A nombrarlos desde el punto de vista técnico, cuando están entre médicos de una manera y cuando están con los pacientes o los familiares de los pacientes de otra. Y ese mismo ejercicio que hacen de manera muy consciente en su práctica médica es la que debería suceder en el salón de clase cuando interactuamos con nuestros alumnos. Nuestros alumnos son, pues, unos seres, unas personas que están en formación, todos tienen entre 18 y 24 años, están pasando algunas veces por dificultades personales, familiares, sociales, ¿verdad? Y necesitan saber que, bueno, tienen un espacio de seguridad en el salón de clase, en sus profesores, como para terminar de madurar ellos como persona. Y aquí vamos a la siguiente pregunta del Menti para poder avanzar a otro tema. Ya quedaron 6, necesitamos que más se unan. Y la pregunta es, ¿cuál es la opción correcta de las que aparece por ahí?
Ya andaba yo dando la respuesta, maestra. No, maestra, pues así no funciona. Perdóneme. Entre que yo les ofrezco puntos extra y tú les das la respuesta, pues no. Bien. La opción correcta, de acuerdo con las guías de comunicación inclusiva, es persona con discapacidad. Entonces, en un momento dado, yo lo recuerdo por allá de los 90, la que estaba de moda era persona con capacidades diferentes, ¿sí? Y junto con esta había otras muchas nomenclaturas que estaban en el ambiente, no solamente para nombrar a las personas con discapacidad, sino a otros grupos sociales. Por ejemplo, los adultos mayores, ¿verdad? Pasaron de ser ancianos a ser adultos, a ser adultos mayores. ¿De la tercera edad? La tercera edad, perdón, me brinqué la tercera edad, gracias. La senectud. La senectud. Y bueno, pues hemos evolucionado, ¿verdad? Y decimos adultos mayores, y entonces, ¿cuáles son los adultos menores? Si somos un poco piquis con esto de cómo nombramos a las personas. Y bueno, estamos trabajando de por qué les cambiamos el nombre. Se me viene a la cabeza el Instituto Nacional de las Senectudes, los 80. Y luego Instituto Nacional para el Adulto Mayor, no sé cómo se llamaba antes, ahorita es el INAPAM, ¿no? Ahorita es el adulto mayor, ¿sí? Entonces, ¿por qué pasamos de la senectud al adulto mayor? Es más ilustrativo, es más claro, es más cordial. ¿Por qué lo cambiamos? ¿Ustedes qué piensan? Y fíjate, yo lo que pondría, Roberta, también es la parte de un cambio que hemos venido reflexionando, de poner en muchos de los conceptos la palabra al inicio de personas, o sea, personas que viven con VIH-Sida, por ejemplo, para hablar de los PIBIs, personas con una orientación sexual distinta o con unas orientaciones o identidades. Bien, en lo que Carlita regresa, Alejandro, si quieres abrir tu micrófono. Y que yo tengo la respuesta del por qué he cambiado de nombre esto de senectud y adultos mayores, tercera, cuarta, quinta edad, cabecitas blancas, cabecita de algodón, el Claro. el otoño y todas más las que se acumulen, y tiene que ver con un concepto ya muy bien descrito en la geriatría que se llama viejismos, donde son todos los conceptos, los preconceptos e ideas que existen por la gente en forma popular, la mayor parte de las veces equivocada, alrededor de envejecer. Y esos conceptos por lo general tienen connotaciones negativas, y a nadie le gusta hablar de cuestiones negativas. A nadie aquí le gusta, probablemente a nadie aquí le gusta mencionar la palabra cáncer. Probablemente aquí a nadie le gusta mencionar el nombre de alguna enfermedad. Y entonces en la misma olla se mete equivocadamente la palabra cáncer como la palabra viejo. Y así como no me gusta decir cáncer, tampoco me gusta decir viejo, equivocadamente. Son viejismos, ideas o preconceptos equivocados alrededor de envejecer, y entonces buscas cualquier otra palabra para no decir viejo. Retomando lo de cáncer, pues en cáncer se hace igual, y entonces las personas dicen o decimos esto como tiene un tumorcito, tiene una bolita, tiene y hasta los propios médicos decimos tiene un CA. No somos para decir la palabra entera, o tiene una tumoración o una malignidad, fíjate, todo alrededor, con tal de no decir cáncer, cuando en realidad el nombre es cáncer. Pues ya está, igual pasa alrededor de los viejos. Supongo que para la plática de hoy va a girar hacia el lado. Saludos. Sí, así es. Evitamos nombrar las cosas por su nombre, porque, bueno, cargamos de afecto las palabras, ¿no? Cargamos de afecto lo que decimos
y en nuestras interacciones también están cargadas de afecto y pensamos que de esta manera vamos a ofender menos, ¿no? O vamos a molestar menos. Y resulta que no siempre aplica. Resulta que no siempre utilizar tantos eufemismos o viejismos como tú lo acabas de mencionar, pues es como la manera más adecuada de conducirnos. Lo que voy a tratar de terminar la idea que estaba compartiendo Carla, en muchos documentos de hace unos 30 años, encontramos que se refería a los hombres, por ejemplo, o si teníamos suerte, a los seres humanos, para referirse a las personas. Y la más inclusiva de todas es las personas o los seres humanos, pero no los hombres. Entonces, estamos hablando de una cuestión de que, bueno, el lenguaje está cargado de usos sociales, de usos culturales, de significados, y no podemos despegarnos de ellos. Lo que toca ahora es ver cómo le podemos hacer en situaciones muy concretas, como las interacciones en el aula. Y de esto va la siguiente pregunta, que bueno, podemos resolverla en el Menti, o bien si nos quieren compartir, perdón. Esta es una pregunta previa a esa opción. Y con esta vamos a hablar de las necesidades que tenía o que comentaba Alejandro al inicio. ¿Cuál de estas ustedes creen que están expresadas en lenguaje inclusivo? Bien, tanto las profesoras y los profesores, o los profesores y las profesoras, como el profesorado están expresadas en lenguaje inclusivo. En este punto del camino, si están de acuerdo, les voy a dar un anticipo de un documento que todo el profesorado y toda la comunidad del Tecnológico de Monterrey recibiremos a mediados finales de octubre, que es la guía de lenguaje inclusivo, de comunicación inclusiva. Este documento lo hemos preparado de manera conjunta el Centro de Reconocimiento de la Dignidad Humana y el Centro de Escritura. No me voy a detener en los detalles porque va a haber sesiones exclusivas para hablarlo, pero quisiera compartirles que esta guía que hemos trabajado tiene la intención de, bueno, enfatizar que las palabras que empleamos, tal y como lo hemos dicho hasta este momento, palabras son poderosas. Como nombres las cosas, bueno, pues van a adquirir un valor en tu relación con la otra persona. Ustedes ya lo mencionaron, Alejandro ya nos compartió algunos casos, lo hemos mencionado de alguna manera, incluimos en esta manita puras palabras que, bueno, en algún momento eran las utilizadas y ahora, poco a poco, las hemos ido desterrando de nuestra comunicación. Incluso el ejemplo que nos pone Alberto también en el chat, ¿no? Por ahí tiene que ver con eso. Así es. Y bueno, esta guía que ustedes recibirán más adelante, estamos, pues para entrar en tema, ¿verdad? Tiene muchas metas. Las más importantes son promover el respeto a la dignidad humana, la no discriminación y el sentido de pertenencia. Voy a recuperar el sentido de pertenencia porque hace un momento Carla hablaba de cómo las palabras nos permiten formar comunidad. Entonces, si yo dejo de nombrar a una parte de la comunidad, la estoy excluyendo y no la estoy haciendo parte de este colectivo que somos todos los que estamos aquí presentes. Y bueno, esto va acorde con nuestra intención de contribuir a que la comunicación sea en realidad incluyente y representativa de nuestros valores, y al hablar y escoger determinadas expresiones, pues vamos a poder reconocer su diversidad, sus identidades individuales y su dignidad humana. A mí me parece que este esfuerzo institucional es muy, muy importante porque quiere decir que para el TEC es muy relevante que tengamos un marco de referencia de cómo conducirnos para poder encaminarnos hacia una comunicación más inclusiva.
De manera global, este texto que ustedes recibirán más adelante, tiene un fundamento básico que es el principio de igualdad y no discriminación de nuestra institución, y además está acompañado con muchísimas recomendaciones y reflexiones acerca del lenguaje. El tema con el lenguaje inclusivo, y está relacionado con una de las preguntas que planteaban al inicio, pues no puede suceder por imposición. Me encantaría poder generar una regla y que todos la siguieran. La dinámica de transformación de la lengua no es así, va al otro lado. Primero los usuarios deciden modificar las formas de expresión y luego, eventualmente, los filólogos estudiarán estos fenómenos de transformación y podrán formular algunas reglas. Esto es importante tenerlo en el radar porque en este momento estamos en un punto pues de inflexión, ¿verdad? Está gestándose un cambio, somos parte del cambio, nos desesperamos mucho porque unos usan la E, otros la arroba, otros la X, otros los desdoblamientos y bueno, es enfadoso, coincido con ustedes. Sin embargo, ¿qué podemos hacer? En esta guía, que yo creo que quedó muy bien, fue un trabajo conjunto, ya lo dije, bueno, pues vienen orientaciones de qué expresiones sí usar y qué expresiones no usar. Es muy importante destacar que es una guía, no es un reglamento. Es decir, vienen muchas orientaciones para, no solamente para nombrar, bueno, aquí puse solo los grupos de profesores, no solo para nombrar a nuestros estudiantes o al profesorado, sino para grupos históricamente discriminados que forman parte de la comunidad del Tecnológico de Monterrey. Además, incluye una sección también muy importante para completar el marco de referencia de la inclusión, que es todo lo referente a la accesibilidad digital, para que también esta parte de todas las partes relacionadas y vinculadas con nuestra comunidad estén en realidad incluidas y tenidas en cuenta. Esas son unas, así como esta pequeña tabla, hay muchísimas más. El documento tiene alrededor de 13 páginas de extensión, 12 o 13, entonces es solo una probadita. Es para que pongan ahí una alerta cuando lo reciban, lo descarguen y lo lean para que conozcan el resto del material. Lo que sigue creo que da respuesta a una de las inquietudes iniciales de qué onda con la arroba, la X y la E. Y hablé mucho, si es necesario, Carla, que tú intervengas. No, adelante. He traído problemas con mi internet durante todo el día, entonces espero que acá, así que adelante. Bien, este es el tema pues más pues polémico hasta este momento. Y bueno, de manera generalizada, les comparto que no está normalizado. Es decir, no nos hemos puesto de acuerdo. ¿Cómo le vamos a hacer? Si no estamos de acuerdo y como mencionaba Alejandro, ve cada vez más frecuente que en la comunicación formal atraviesan la X, la E, la arroba y pues no se siente muy cómodo con esto. ¿Y qué va a pasar con los desdoblamientos? Otro grupo no se siente cómodo con esto. Pues aquí llegó el momento de ponerse, plantarse muy bien en el escenario en el que está. Es decir, si estoy pidiendo trabajos escolares, pues tengo que pensar que el propósito de los trabajos escolares es objetivar el conocimiento, es decir, vamos a hablar del objeto, no de la persona. En el caso de algunos ámbitos, por ejemplo, el médico o el psicológico, pues estos objetos de estudio son personas. Entonces, aquí conviene ir a las secciones de uso del lenguaje no sexista y no discriminatorio, incluido en los manuales de publicación, como APA, MLA, Chicago, IEEE, AMA, entre otros, ¿verdad? Hay una cantidad, pues, muy larga de manuales. Es importante dar a conocer esta información a los estudiantes porque, bueno, una cosa es cómo te diriges o expresas en tus redes sociales y otra cosa es cómo deberías comunicarte para pertenecer
a una comunidad discursiva. Ahí están los trabajos escolares. Y luego me voy a brincar a los grupos estudiantiles, porque en nuestro día a día, pues, nos interactuamos con muchachos y pertenecen a diferentes grupos estudiantiles, y ellos especialmente utilizan la arroba, la X o la E para ganar visibilidad. Pese a que no está normalizado su uso, en este grupo de personas que requieren ganar visibilidad, parece que está, bueno, ciertamente normalizado. Y la intención no es otra más que ganar la atención. Mientras encontramos formas de nominalización más inclusivas, porque no es que el español no tenga la posibilidad, sino que parece que las hemos dejado de lado. Por esta razón es importante permitirles, dejarles utilizar la X, la arroba, la E en sus redes sociales, en sus, comunicados, porque lo necesitan. Están encontrando su lugar en el mundo, lo necesitan y eventualmente esto va a evolucionar. ¿Cuándo? No sé. Pensemos en el AIGA. ¿Quiénes de ustedes han escuchado AIGA en su vida? Yo creo que todos. ¿Y saben más o menos cuándo se dejó de usar? Hace como unos 400 o 500 años. Y todavía decimos AIGA, y todavía decimos nadie, y todavía decimos viniste, dijiste, ¿verdad? Comiste. Sucedió hace mucho tiempo y está normalizado y está arreglado desde hace no sé cuántos años. Y sin embargo, insistimos en utilizar estas formas de expresión. Lo mismo podría suceder con la X, con la E y con la arroba. No está normalizado, no hay regla. La postura de la academia es, pues hay que buscar formas de nominalización que permitan incluir a los demás. El caso está de que no siempre esto funciona. Y por último, perdón, Carla. No, y lo que yo incluiría es que en esta parte de lo que bien dices, que no podemos olvidar, es la parte históricamente discriminados. O sea, ese es un punto en donde tenemos que acentuar para que no se nos, o sea, no es una necedad de transgresión, es justamente en ese sentido del contexto que se ha vivido. Si yo no me he sentido parte de mi salón de clases, al momento que voy a una consulta médica, ¿no? Yo he trabajado mucho el tema de salud sexual con mujeres lesbianas y dicen, pues lo primero que me dicen es dónde está tu esposo o dónde está tu marido, ¿no? o novio, y dices, ya desde ahí no me animo a contarle quién soy yo y lo que yo necesito a alguien que debe ser de mi entera confianza, no mi ginecóloga, mi ginecólogo, ¿no? Entonces, este ejemplo que das, creo que es muy importante que nada más aquí no olvidemos la parte históricamente discriminada, así que hay grupos que tenemos, ahorita hablábamos de discapacidad, hace rato hablábamos de los temas de la edad, es importante esto junto con lo que les decía hace rato, los privilegios sociales, para entender que no es, voy a decir, una necedad, sino una necesidad, pues, de esta transgresión de hacer visible algo que no se ve, que regularmente no se nombra, ¿no? Y de la interacción de la aula, si me permites, me encanta compartir un ejercicio que hacía una profesora que hoy ya jubilada, ya decía, ¿cómo le hago? Abogada ella, quizás la conozcan, Ana María Alvarado, ella decía, híjole, es que para generar un espacio pues inclusivo y seguro para mis estudiantes, lo primero que generaba era, decía, esto que estás poniendo ahí, ¿no? De cómo se quieren nombrar y cómo podemos, si algo nos pasa en el salón de clases donde alguien no se sienta incluido o alguien se sienta agredido sin querer queriendo, ¿no? ¿Cómo vamos a hacerlo notar sin que llegue a ser una agresión para la otra persona? Entonces construía en su primer día de clases un encuadre para un espacio seguro que tiene que ser un salón de clases virtual o presencial. Digo, ella en su momento era presencial, pero literal era decir, bueno, ¿cómo nos gusta ser nombrados, identificados? Y la otra parte es, ¿cómo voy a señalarle a otra persona que lo que dijo es excluyente, es discriminatorio, es agresivo, ¿no? Sin pelearme. Y me parece un reto bien bonito y era muy interesante porque es justamente en esta parte de
la necesidad de que esos entornos se den y que no los obviemos. O sea, un salón de clases por estar conectados y decir, nos vamos a ver de tal hora a tal hora, no es seguro por ello. Tenemos que hablar de cómo nos sentimos parte de, ¿no? Cómo podemos hablar los desacuerdos, y porque entonces también aquí yo voy a agregar algo del tema de la inclusión. No es solamente en cómo nombramos, sino cómo vamos creando condiciones, porque entonces podemos tener una guía preciosa y unas maneras de nombrar muy creativas, pero si no se van generando las condiciones, entonces vuelven lo que decimos discursos políticamente correctos, ¿no? Nombro todo, pero no hay lugar. Entonces está una persona con discapacidad y no hay rampas. Y entonces, pero sí le digo persona con discapacidad. O digo LGBT y le doy lugar a las identidades, pero luego es cuando quieren hacer su transición, por ejemplo, de sexo, no hay para que cambien en Canvas, en espacios, los lugares. Entonces, es un tema muy integral. Por eso quería dar este ejemplo, Roberto, porque sé que va directo al cómo nombrar, pero también como que veamos la necesidad de que hay mayor corresponsabilidad, porque ahí no nada más es yo como, ¿no?, como docente lo promuevo, sino a la vez también es, digo, no es fácil esta transición, y a quienes estudian también hay que decirles, ¿cómo vamos generando estos espacios más seguros para todas y todos, donde se vale equivocarse? También diría un poco lo que decía quien nos daba esa inquietud, ¿no? Va, Roberta. Así es. La interacción en el aula, bueno, es quizá el tema más frágil de todos, porque todo puede pasar en un salón de clases presencial o virtual. Todo sucede. Entonces, aquí, bueno, pues me gusta mucho el ejemplo de Ana María, claro que sí. Sí, bueno, ¿cómo queremos que sea este salón? Quiero que sea un espacio seguro para mis alumnos, quiero que se sientan en confianza, que se sientan incluidos, y bueno, tenemos que echar mano de toda nuestra experiencia, incluso como alumnos que hemos sido toda nuestra vida, ¿no? Entonces, la primera es una recomendación muy operacional. ¿Cómo damos las instrucciones a nuestros alumnos? Pues lo más fácil es escribir en segunda persona. Vas a hacer, vas a leer, vas a responder o responde, resuelve, lee, lo que fuera, ¿sí? Y lo segundo que puede contribuir a la gesta de este ambiente seguro es respetar el nombre como los participantes desean ser llamados. Es un reto muy grande. Muchos de nuestros alumnos llegan a tener hasta 5 o 6 nombres. Es el nombre más largo que yo he visto, con puros nombres. ¿Cómo quiere ser ese alumno nombrado? ¿Cuál de esos 5 o 6 nombres quiere utilizar? A veces parecen memes, pero son anécdotas. Yo me llamo María Roberta y me desconcierta mucho que mis alumnos me llamen María. Me saca de mis casillas, ¿verdad? A mí díganme Roberta, el María no lo utilizo, nunca lo utilizo cuando me presento, sin embargo, en mi correo sale el María, ¿verdad? No lo podemos quitar por ahí. Sí, entonces, respetar cómo deseamos ser llamados, y además me gustaría incorporar, porque bueno, ciertamente el ejemplo de Carla nos da luz, cómo hacer respetar el nombre con que los participantes desean ser llamados. Esto es un reto. Perdón, y quisiera incluir uno que se nos pasa mucho y que vienen estudiantes, los diminutivos. O sea, también los diminutivos, pensémonos, porque los temas de privilegios sociales, cuando te llaman en diminutivo, o por ejemplo, a algunos les dicen doctores y a las maestras les dicen mises, ¿no? Doctorcita. Mándame. Doctorcita, lo usan mucho en los hospitales. Doctorcita, entonces tenemos que hacer este ejercicio de los diminutivos, y de verdad es un ejercicio constante, les decía yo, de ponernos en ese lugar de, si yo le hablo en diminutivo, lo que significa, ¿no?, en el lugar en el que le coloco, y un tema de que también vienen arrastrando jóvenes por el tema de las escuelas de donde vienen, ¿no? Entonces, Miss sigue siendo, ¿no? Y es un ejercicio, yo les digo a mis estudiantes, métanse a buscar qué dice Miss, y se van a ver Miss Colombia, Miss, ¿no?, Miss Venezuela y demás, y ponen Mister, ¿no? Y pongan el ejercicio. Entonces, sí es importante hacer este ejercicio
de que en los salones de clase a quiénes, ¿no? Y a quiénes y cómo me refiero en diminutivo y a quiénes les doy incluso este lugar de jerarquías es importante. Porque nos vuelve a poner en el tema de los privilegios sociales, que son los más difíciles de erradicar, ¿eh? Ceder nuestros lugares se vuelve complejo en un tema del cotidiano, como bien lo dice Roberta, ¿no? Entonces, les decimos niños, de repente a los estudiantes, ¿no? Niños y niñas, chamaquitos, ¿no? O sea, de repente tenemos como estas expresiones. Decía el Chavo el 8 sin querer queriendo. Ahí veo a Jorge con la mano levantada. Y adelante, Jorge. Bienvenido. Oye, no, hacía 2 comentarios en el chat. Uno, bueno, aquí hablamos del salón de clase, pero yo creo que hay que construir espacios seguros. Nosotros, en el caso de salud, en todos los demás escenarios de aprendizaje, ¿no? Que son todavía mucho más demandantes en muchos sentidos, ¿no? Quirófanos, hospitalización y todo eso. Por ahí lo dejo porque tenemos mucho trabajo por hacer en ese sentido. Pero a ver, la otra, porque es un proceso formativo y a mí en esto de que cómo me gusta que me diga, funciona para los 2 vías. Y a mí, yo he visto francamente incómodos a profesoras y a profesores mayores cuando llega alguien y les habla de tú y por su nombre, sin tener relación con ellos. Y podrás decir, oye, pues es que no quiere ceder a sus privilegios, está en esa posición. No, es un tema también de entender hacia el otro lado la cultura, de que no, es decir, también él se va a sentir agredido, o ella, la profesora, cuando alguien se conduce de esa manera, si no tiene ningún contexto, y eso también se comete con mucha facilidad, ¿sí? En aras de esta igualdad, que las organizaciones sean planas y todo, a veces no tenemos esta sensibilidad cultural de que estoy hablando pues con una persona mayor de otra época, de otro contexto cultural y me dirijo en primera instancia así. Pongo el ejemplo también, yo soy muy igualado, ya hablo de tú con bastante frecuencia. Pues llego a Colombia y le empiezo a hablar de tú a todo mundo. Francamente, soy un descortés, digo, después lo aprendí, porque allá están acostumbrados a hablarse de usted, ¿sí? Y no hablar. Entonces yo diría que sí, en este sentido de cómo el alumno se siente que debe ser llamado y uno debe ser sensible a esa parte, pero también hacia el otro lado, a los chicos y chicas o chiquex, como queramos decir, para que nadie se sienta afuera, es decir, cómo también los enseñamos a ser sensibles, eso es lo que quiero, porque estamos en un proceso formativo y es una comunidad, ¿sí? A mí lo que sí detesto, y lo digo claramente, es la actitud del usuario. Yo soy nada más usuario de esto y a mí díganme nada más en un sentido. Y no soy parte de una comunidad y trato de entender esa otra comunidad de la que soy parte, donde hay otros valores equivocados o no, pero hay otros y tengo que lidiarlos. Aparte es una herramienta, para nosotros es una competencia que debemos desarrollar, esto de la interpretación cultural del otro, ¿no? Ya lo decía don Pedro Laín Elfralgo, medicina siempre es hermenéutica, siempre es interpretativa del otro, entonces debes saber esto, cómo aprovechamos estos momentos, y a mí me parecen extraordinarios estos momentos me refiero a los momentos históricos que estamos viviendo, para enseñar eso, ¿sí? Construir esos espacios seguros, pero en todas las vías, ¿eh? Porque luego estos chicos son a veces, y no quiero hacer juicios generalizados, por favor, si suena así, no es así, muy centrados en ellos nada más, y no en el otro. Y esta profesión Sí. siempre es de centrarse en el otro. Sí, totalmente de acuerdo, Jorge. De hecho, cuando Roberta platicaba de, por ejemplo, los artículos de investigación o demás, se decía en esta parte de, o sea, es importante a dónde lo vas a decir, cuándo lo vas a decir, cómo lo vas a decir, y sí, este ejemplo que les daba de los espacios seguros va en 2 vías. O sea, les decía, esta maestra que daba el ejemplo también decía, oigan, yo tengo que decirles que les digo que recién jubilada la profesora y decía, oigan, yo no aprendí esto. Yo seguramente me voy a equivocar, seguramente voy a hacer pero se exponía. O sea, que es importante también como una parte decir, y exponerse no quiere decir nada más decir lo débil, ¿eh? Porque a veces se piensa así, exponerse también quiere decir, yo también quiero ser parte de esta comunidad que es aquí con ustedes, con las jerarquías distintas, pero sí quiero ser parte de esta comunidad para esa cercanía. Entonces me parece que va en esa línea de escucha, Sí.
también de que reflexionar que hay algunas modificaciones que no nos causan tanta incomodidad como otras, ¿no? O sea, siempre ponemos este ejemplo como de Alberto Beto, nadie, o sea, casi nadie le incomoda, pero si yo, Carla, me pongo Carlos, o sea, empieza como a ver, ¿no? Entonces, las incomodidades que tienen que ver también con el proceso en el que estamos de algunas temáticas, que hoy por hoy cada transición nos va a costar, y creo que tiene voy a decir, un costo de eso, de lo positivo es que hoy lo podemos hablar. Anteriormente era, pues, como decía Roberta, o una regla impuesta que no nos ajustaba, ¿no? O sea, que no nos ajustaba, como cuando se intentó usarlo de personas con capacidades diferentes. Se empezó a hacer como una regla, o el chiquillos y chiquillas de Fox, que la gente lo empezó a usar de manera, pues, de chiste, o sea, voy a decir, no entró justamente como para poder entender, pues, estas identidades, sino fue una imposición, fue una regla, voy a decir, sin efecto, al contrario, bueno, con un efecto de chiste y con un efecto de devaluación y de demagogia. En la campaña de Fox, el chiquillos y chiquillas tenía un afán claramente demagógico. Acción o peyorativo. Entonces, esa es la parte. Y bueno, completo la idea o medio la completo. Y bueno, esa es como la parte peligrosa, pero la aportación tuya, Jorge, me parece que tenemos que tenerla en cuenta, porque la comunicación se da en dos vías. No nada más va de lo que yo como profesor pueda hacer, sino también de lo que los alumnos pueden darme. Como que no se vale exigir respeto, pero no darlo. Esto es bidireccional. Sí, tienes razón, a mí me desconcierta, bueno, ya no me desconcierta, pero al principio me desconcertaba que me dijeran Roberta en el salón, ya no me desconcierta. ¿Sí? El Miss me lo tomo a broma porque no hay manera de extirparlo de mis alumnos regiomontanos, ¿verdad? Soy Miss Roberta, cuento los peores chistes de mi campus, ni modo, ¿sí? pero sí hay que procurar y hay que hacer un esfuerzo consciente porque la comunicación suceda en un contexto o en un ambiente de respeto en las dos vías. Esto es formativo y bueno, pues hay que tratar de orientar a nuestros alumnos y de poner nuestro propio ejemplo. Carla, avanzamos porque creo que... Sí, y no me dejen interrumpir, mejor ciérrenme el micrófono. No, de ninguna manera, es que luego ya nos teníamos Roberta, como un programa previsto. No, ya sé que tú hablas mucho y yo hablo más, entonces no es competencia, pero podemos avanzar. Nuestro siguiente tema que quisiéramos tocar con ustedes, bueno, por ahí les compartí una página de la Fundación del Español Urgente en el que incluye las reflexiones, las últimas reflexiones, digamos, que ha sucedido en el contexto académico y de cómo cuáles son los puntos de controversia y como cuáles son las pautas más o menos de actuación. Quiero decirles que el Tecnológico de Monterrey haya invertido recursos humanos para la integración de esta guía es algo fenomenal. Muchas otras instituciones cuentan con estas guías de lenguaje inclusivo y lo que se establece es una posición política frente al lenguaje y frente a la interacción humana. Y esto es muy encomiable. Y bueno, las guías, esos son guías, no son atenderlas y tratar de incorporarlas a nuestro uso, en el entendido de que es posible de que el día de mañana esto que nos hacía tanto ruido se incorpore como regla o deje de usarse. Yo por mucho tiempo escribí en el periódico Panorama, ya ni existe el periódico Panorama, en el TEC, y tengo una nota en la que hablo acerca del arroba, la X y la E. Lo que dice en ese texto no tiene nada que ver con lo que pienso ahora mismo y con lo que está sucediendo ahora mismo. El lenguaje, al igual que la ciencia, evoluciona. Las percepciones y las concepciones que tenemos sobre el lenguaje también evolucionan. Y a nosotros nos está tocando vivir un momento de transición maravilloso. No es posible que no nos vaya a tocar ver las reglas promulgadas por los académicos. Sin embargo, sí que podemos contribuir
desde nuestras trincheras personales a que el lenguaje sea en realidad incluyente, en realidad que nos permitan las palabras que seleccionamos, pues tener en cuenta a todas las personas que están dentro de un grupo. Nos gustaría abrir los micrófonos y que nos compartieran algunas experiencias que hayan tenido con este tema y, bueno, cómo los han superado para poder avanzar. Yo, en lo que surgen ahí comentarios, Roberta y Carla, poniéndome yo del lado del profesorado, fíjate cómo estoy aprendiendo, ¿verdad? Muy del elegante, profesorado, por ahí un profesor muy querido que no se exhibió aquí, por aquí conectado, que el doctor José Antonio Díaz, que oye, le admiro que él ya aplicaba el lenguaje inclusivo desde hace mucho, que siempre dice el estudiantado, el alumnado, el profesorado, y pues bueno, podríamos nombrarlo como servir el doctor Valdés como el padre del lenguaje inclusivo aquí en la escuela. Y pues bueno, el comentario es el siguiente. Hay uno de los sentimientos que afloran entre los profesoras y profesores a la hora del aula es incertidumbre, es miedo y es, como dijeron hace rato, miedo a regarla, miedo a que me están grabando. Ahorita todas las clases se están grabando, miedo a salir, das una clase a las 8 de la mañana y tienes miedo de salir con López Dóriga o con Loret de Mola, ya no sé ni qué está en la noche. Y existe ese miedo, ¿no? O sea, ese miedo de que hoy la voy a regar y me están todo el mundo viendo, voy a ser juzgado. Y pues bueno, a veces también, ¿cómo hacerle para que ese espacio seguro también sea para el profesor, ¿verdad? O sea, como lo que hace rato platicábamos, ¿no? Que hay un espacio seguro, si el profesor la riega o no se puede expresar de manera adecuada, pues bueno, que el profesorado tenga esa sensibilidad y esa tranquilidad de que, bueno, estamos todos aprendiendo hacia donde mismo. Entonces, como bien decía Roberta, es algo nuevo, es algo que, bueno, no nuevo, pero es algo que está transformándose. Y lo segundo es guías como esta que nos presentan Roberta, Carla y que esperemos tener pronto, pues son herramientas que nos ayudan a ir transformando la manera en la cual nos comunicamos. Y como bien decían hace rato, existe a veces esa como que renuencia o ese como que el lenguaje viene lleno de emoción, ¿no? O sea, me da una emoción cambiarlo, o me da una emoción cambiar la manera en la cual me he dirigido los últimos 30 y tantos años o 50 y tantos años. Y parte sí es lo que involucra políticamente y socialmente, pero también parte es pues hacer un cambio en el cual a mí me enseñaron a hablar, se me enseñó a mí lo correcto, incluso como a mí se me enseñó que era correcto. Entonces, todo ese cambio cuesta, ¿no? Y de ahí pues aprovechar esta oportunidad que tenemos para ir evolucionando junto con el lenguaje. Y a veces decimos, no, es que la Real Academia Española no lo permite. Bueno, pero a ver, el lenguaje cambia primero en las calles, en las aulas, en los centros de trabajo, y eventualmente, bueno, llegarán esas recomendaciones, pero no tenemos que latigarnos con la Real Academia y que... Ahora, hay maneras correctas de hacerlo como las que nos están planteando en la guía, pero aquí lo más importante es que cuando a la hora de que nos referimos hacia los alumnos o las alumnas, estamos haciendo una referencia directa a su persona. Entonces, ahí es donde podemos impactar en el sentido de pertenencia y en el sentido de seguridad, incluso en cómo esa persona se siente. Entonces, de ahí la importancia de que la relevancia que cobra el lenguaje, ¿no? Sí, así es, César, totalmente. Y todos nos equivocamos en el tema del lenguaje inclusivo porque nos cuesta. Por ejemplo, a mí en lo personal, como usuaria de la lengua, no como académica, como usuaria de la lengua, los desdoblamientos me chocan. Sin embargo, estoy muy consciente de que en ocasiones tengo que incluirlos. Justo esta mañana, cuando enviaba una serie de correos en el que había varones y mujeres, pues ya lo iba a mandar y dije, momento, el estimado diagonal
as, ¿verdad? Estimados diagonal as participantes, ¿verdad? Mi formación académica, pues me decía, hay más participantes y ya, va, se acabó y ya se ve el correo y ya todos felices y contentos. Sin embargo, pues es un ejercicio que va con el día a día, ¿verdad? Vamos a tener que pensar qué usamos y qué no usamos. Claro, que vamos a tener que descubrir o redescubrir la gramática que dejamos por allá en la secundaria, ¿verdad? Por ejemplo, he observado que en la comunicación formal preferimos el es que los o el as. Y el es un objeto indirecto. Y entonces, queriendo ser inclusivo, bolas, atentamos a la gramática. Entonces, es un honor ¿invitarles a quién? A ustedes, invitarlos con diagonal en medio, pero invitarles no, porque no es un objeto indirecto al que estamos invitando, sino es un objeto directo. Entonces, los pronombres de objeto son los y las, los que van, los que deberían estar ahí. Entonces, a veces, queriendo evitar o ser pues excluyentes, ¿verdad? Cometemos otros errores gramaticales y entonces hay que ser también cuidadosos. Estamos como en medio de una nopalera, ¿verdad? Tiene muchas aristas este tema, muchísimas aristas, porque podríamos caer en esto que mencionaba Carla, de lo políticamente correcto, y entonces a lo mejor no vamos a decir nada. Y podemos llegar a esa postura radical de no, entonces mejor yo me callo porque al fin y al cabo lo que diga va a ofender a alguien. No, hay que buscar el modo de llegar a los públicos que tenemos que llegar, de incluirlos en la medida de lo posible, y como usuarios de la lengua y como miembros de comunidades discursivas, sabemos que hay palabras que no van. La única diferencia en este momento es que ahora parece que estamos mucho más conscientes del impacto que tienen las palabras. Y esto es posible que nos paralice un poquito. Qué bueno, que nos baje la velocidad para que reflexionemos más sobre las palabras que utilizamos. Adelante, Carla, y después Jorge. No, justo dijiste la palabra que yo iba a decir. Hay miedo que paraliza y hay miedo que te busca, te hace buscar información, ¿no? Detenerte, reflexionar. Entonces, yo les diría que sea, pues, dudar en relación a informarse, ¿no? Y en relación a reflexionar a quién dejó fuera, ¿no? Yo les traigo aquí un ejemplo, espero que se vea, déjenme, ahí está. Por ejemplo, es de un congreso, ahí está, es un congreso en donde vienen sobre los pronombres, y viene toda una explicación, es un congreso internacional, donde dice lo importante que es nombrar a las personas, digo, se los dejo aquí, pero es un sticker, se los mando como foto, pero es un sticker para que cuando llegues al congreso, es un encuentro internacional, pongas el pronombre con el que te sientes más cómodo de identificarse para el tema del networking, ¿no? Entonces viene, ¿por qué lo hacemos? Y viene toda una explicación de por qué es importante para la inclusión y para la socialización. Es un ejemplo, si se fijan, muy sencillo, no cambian las etiquetas y demás, más bien le sumas, ¿no? Le sumas para que nadie se sienta afuera, ¿no? Entonces, se los mando ahorita en foto para que lo tengan por ahí, la explicación, claro que sí. Pero sobre todo dice, reconocemos y apreciamos la diversidad y la interseccionalidad entre raza, color, origen, religión, sexo, orientación, ¿no? Y dice, y como queremos crear ambientes inclusivos en un desarrollo profesional para todas las personas que atiendan este congreso. Entonces, fijan, es ¿no? Muy acotado en relación a cómo podemos socializar de una manera inclusiva, y como lo que decimos, que no sea solamente en palabras, sino en acciones, porque pues evidentemente esto hace después entrarle a otros temas, los baños, etcétera, etcétera, ¿no? Como otros temas que implican reflexiones a profundidad, que los baños no es lo más importante, ¿no? Sino es el tema de lo que está en juego en relación a las transgresiones sociales o a lo que siempre estamos esperando que sea dicotómico o binario, como lo decía Roberto. Y veo a Jorge con la mano levantada. Adelante, Jorge. Sí, bueno, iba a platicar dos cosas. Iba a platicar una anécdota ahorita con el comentario de César. A ver, yo creo que la primera,
déjenme le arranco con una anécdota. Yo cuando ocurrió lo del sismo en Ciudad de México, me estuve reuniendo con el alumnado y les pregunté, a ver, ¿qué somos? ¿O qué son ustedes? ¿Miembros de una comunidad? ¿Usuarios de un servicio? Y una tercera, no me acuerdo si clientes de una empresa. El 99% respondió, soy miembro de una comunidad. Y eso me dio a mí mucho gusto, porque nosotros nos definimos, y no quiero decir que Roberta tenga muchos años, pero no, Roberta, te acordarás que antes se definía el TEC como una comunidad de aprendizaje. Y incluso venían algunos de los folletos. Y nosotros como Escuela de Medicina sí nos definimos como una comunidad de aprendizaje. Pues César dirige las comunidades de aprendizaje, ¿sí? Que les llamamos sociedades académicas. Y esto lo traigo a colación porque creo que ese es el primer mensaje que debemos mandar muy claro. Somos una comunidad, ¿sí? Donde todos somos bienvenidos y donde todos nos debemos sentir seguros. O sea, eso hay que ponerlo por delante siempre, ¿sí? Porque es como la familia. Podrá uno regarla como si se vale equivocarse y estamos ahí para ayudar al que se equivoca, para que se sienta a gusto, para que entienda que lo que hace puede o no ser esto. Y esto funciona en todas las vías. Es decir, también el que viene se sienta que es miembro de una comunidad y que nos puede enseñar y a veces nos va a tener que enseñar, ¿sí? Lo que no se vale es entrar con estas actitudes inquisitoriales, ¿sí? Donde hoy porque ya ves el doctor Valdés, ya es del grupo del patriarcado blanco y todo este rollo, ya de antemano lo excluyo. No, es una comunidad y esto hay que repetirnoslo y repetirlo, porque somos esta familia que tenemos que hacer sentido seguro para todos, ¿no? Y acomoda a todos. Lo que también creo que es importante es que no nos secuestren los extremos. Y ustedes ahorita, Roberto, cada me sonaban algunos de ellos, el que nada quiere hablar y el que a todo el mundo está juzgando. No, espérate. Esto es constructivo y nos debe hacer movernos a hacer las mejores versiones de nosotros mismos. Y hay que enseñárselo eso a los alumnos, ¿no? Lo veía yo ahora que tuvimos el evento la discusión sobre un grupo u otro grupo. Rápidamente se radicalizaron y estaban secuestrando los extremos. Cuando aquí es el lugar donde se aprende, aquí es el lugar donde se discute, aquí es el lugar donde venimos a ver a estos temas. Y entonces, entre todos, construimos esta versión de nosotros. Y termino con la anécdota, mucho rollo para echarme una anécdota. Fíjense que yo soy de los nuevos y se nota mi torpeza en usar el lenguaje exclusivo muchas veces. Creo que tengo inestable. ¿Me escuchan bien? Sí. Acabo de estar en la reunión de alumnos de la Asociación de Médicos en Formación. Y dije, voy a probar. Y me aventé pues, como el nosotros, el nosotras y el nosotros. En un par de ocasiones, con cierto temor, porque no estoy habituado a usarlo. Oigan, la respuesta no ahí, sino después de la conferencia, la verdad a mí me dejó gratamente sorprendido. Se acercaron varios chicos, o chicas, o chiques, a platicar conmigo de este tema, fíjate, de haber usado. Para mí fue muy, muy gratificante. O sea, sí abrimos espacios, eso es lo que le quiero decir a mis colegas profesores. Es decir, cuando uno se aviente, más si uno representa, y claramente uno, pues el decano, el presidente de la asociación y el establishment, representa como que el grupo más difícil de abrirse y hace ese esfuerzo, aunque sea medianamente bien. La verdad es que sí le genera este espacio de comunicación a los muchachos, ¿sí? Entonces, quería yo compartirles esta anécdota que me ocurrió apenas la semana pasada, que para mí fue verdaderamente muy ilustrativa de que sí abre uno esas oportunidades de comunicación. Ya eso, gracias Jorge, te diría que es súper valioso, o sea, justo lo que estás diciendo nosotros, María Ángel por aquí anda, la semana pasada nos sentamos con los grupos LGBT+, y de verdad nos decían, ¿qué tengo que hacer para que el TEC me nombre? ¿No? Y nosotros decíamos, a ver, ¿no? O sea, como si está esto, si está, ¿no? Decían, no, pues es que sentimos que tenemos que estar
pues pidiendo permiso para todo. Entonces sí importa de quién venga, y a eso es cuando decimos de los privilegios sociales, es esa parte, ¿no? Es como ampliar la perspectiva y que las otras personas se sientan incluidas. Y voy a decir, y esté acompañado de acciones, porque si solamente fueran discursos, luego también viene esta parte de, me están dando a tole con el dedo, me están diciendo algo que no va a pasar. Pero sí, totalmente da lugar, ¿no? Hay que recordar, ¿no? Voy a decir 2 datos muy importantes que además se han agravado durante la pandemia. Faltan más de 100 años para llegar a la igualdad de género. 90 en los temas políticos para la igualdad de género. Y hoy por hoy sabemos que las personas que pertenecen a la diversidad sexual tienen 3 veces más riesgo a abandonar los espacios académicos, no por un tema de habilidades, ¿no? Sino por un tema de pertenencia. Entonces, sí es muy importante que lo pensemos, como decía Roberta, en dónde lo podemos hablar, en dónde va a dar un lugar y dónde va a tener un enfoque, y luego qué importante es que yo lo utilice para que genere esos cambios. Creo que ese ejemplo que nos acabas de dar es justamente esos pasos pequeños, y que sí, también lo que decías, que me encanta, que incomodan. O sea, sí hay que decirlo. Yo también, la primera vez que empecé a utilizar alumnes o no chiques o demás, sí incomoda porque rompe mis paradigmas, ¿no? Y el cómo se reciba, porque hasta uno lo siente extraño desde donde sale hasta cómo lo reciban. Pero justamente al ver el ejercicio también en reflejo, incluso para cuando alguien está en contra y que me lo diga, ya empezaste con esa forma de nombrar, ¿no? Se da una reflexión importante donde no es impositiva, es como, mira, lo estoy usando por esto. Ok, ¿no? Sí, así que gracias. Y me parece valioso o muy valioso abrir el espacio y abrir las posibilidades. Yo encuentro así como muy sorprendente que seguramente hay otros mecanismos discursivos de ser inclusivos más allá del género gramatical. Estoy bien segura de eso. Y estoy bien segura desde mi propia experiencia docente. Con mucha frecuencia en los comentarios de las encuestas de evaluación de profesores, los alumnos se sienten o lo expresan que se sintieron muy acompañados, muy arropados, y que no se sintieron fuera del salón en ningún momento. Como usuaria de la lengua, ya lo dije antes, no me encantan los desdoblamientos. Suelo utilizar el masculino genérico como forma de expresión. En este año me puse a la tarea de empezar a desdoblarlo de la manera más simple, que es como cuando iba a la primaria, de nombre del alumno A. ¿Se acuerdan ustedes de esos exámenes que tenían cuando eran chiquitos? Bueno, esa es la manera más sencilla, ¿sí? Sin embargo, lo que vale aquí decir es que el lenguaje inclusivo va más allá del género gramatical. Está más relacionado con las prácticas sociales del lenguaje que con el género gramatical. Seguramente en algún momento va a haber una evolución en este tema. Sin embargo, es importante también poner sobre la mesa que va más allá. Tiene que ver con cómo nos referimos al otro, cómo nos nombramos, cómo lo incluimos, cómo organizamos nuestras prácticas, cómo nos constituimos como comunidad, de hasta cuestiones tan sencillas de que, bueno, viene tal persona, ay, ya nos molestó, ¿no? Eso es como, es puro hilado fino. En realidad estamos en un terreno muy farragoso, ¿verdad? Porque es mucho hilado fino, que tiene que ver con esto que nos han ya compartido en el Menti, de, bueno, incomodidad, por ejemplo, de dirigirme a los estudiantes con pronombres cuando este pronombre no coincide con su aspecto. Esto es un sesgo, ¿sí? Y nos cuesta. No digo que no me ha pasado, ¿sí? Pero forma parte de nuestros sesgos, pues, culturales y familiares y formativos. Mario, adelante. Gracias. Disculpe la interrupción. Yo solamente quería mencionar que, aunando a lo que todos han mencionado, creo que la mayoría que nos dedicamos a atender personas en lo clínico, también tenemos que estar muy familiarizados con esto, porque sobre todo, pues es atender seres humanos y tenemos que saber muy bien lo que estamos haciendo en muchos ámbitos y en muchos planes.
Muy de acuerdo. De Gracias. hecho, creo que ustedes lo tienen muy claro por su práctica clínica. Me parece que quienes ejercen la medicina, una de mis hermanas es médica, tengo 2 cuñados médicos, ¿verdad? Pues de alguna manera han compartido esto en el ámbito familiar, ¿verdad? Las palabras son muy, muy poderosas y las palabras que se usan en el consultorio médico son muy, muy poderosas. No es lo mismo, decía Alejandro hace un momento, decir que tienes una bolita a que tienes un tumor. Es la misma bolita, pero la nombraste de diferente manera y la sientes de diferente forma. Alberto, tenías la mano levantada. Entonces creo que es muy difícil agradarle, o más bien no agradarle, sin estarnos educando continuamente en este tema que es continuamente cambiante, que es muy dinámico, poderles llegar a todos desde el principio con lo que quieren escuchar, ¿no? O con las palabras adecuadas, o con la terminología adecuada. Yo creo que lo mejor que podemos hacer en ese sentido es mantenernos abiertos, es empezar con ese ambiente seguro que platicábamos hace rato, ¿no? Porque yo puedo equivocarme, yo puedo tener desconocimiento de información, yo puedo no estar actualizado en el tema, pero si yo ya dije desde el principio que este es un ambiente seguro, que si yo me equivoco me disculpen, pero que estoy haciendo un esfuerzo por actualizarme, por utilizar las palabras que mejor aplican y todo, aun cuando me equivoque, no va a pasar nada, Totalmente. ¿no? Pues creo Sí, que eso es lo que yo he totalmente. aprendido en estos meses y es lo que ahora yo hago en mis clases, ¿no? Empiezo cada clase con: hola a todos, yo soy el doctor Alberto Palacios, a mí me gusta que me digan de esta manera, soy su profesor de esta materia y quiero saber ustedes cómo les gusta que les digan de entrada por sus nombres o sus apodos o sus apellidos y con qué pronombres es usted que nos refiere a ustedes. Y les quiero decir desde ahorita que yo me voy a esforzar por siempre utilizar esas terminologías, pero a veces hablo muy rápido en el contexto de mis clases y se me puede ir por ahí alguna palabra que no suene incluyente o inclusiva y me disculpo de antemano por ello. Y eso me ha ayudado bastante con mis alumnos, me ha ido muy bien. Sí, es un gran ejemplo, Alberto, y gracias por compartir porque nos das reflexión de 2 cosas. Acabas de decir un tema de cómo el proceso de salir del closet implica tiempo, o sea, es decir, como, de hecho acaba de ser el día de la visibilidad bisexual hace unos días, ¿no? Entonces es cómo el proceso implica también su tiempo y es importante porque podemos nosotros generar todas las condiciones, ¿no? Para que la persona se muestre y a lo mejor no se quiere mostrar porque justamente, como decía Roberta, pues apenas están conociendo, reflexionando, mostrarse frente a otros, lo que significa. Entonces nos acabas de dar esa parte que es valioso como en un tema de, pero qué importante es que yo genere las condiciones para que la persona se vaya como dando la oportunidad y también en este sentido que sienta, ¿no? Del otro lado, que yo me puedo equivocar y que está bien, pero que no va a ser con un afán de donde lo omito intencionalmente o en un sentido discriminatorio. Entonces, es muy importante los cómo, por eso les decía, es que los cómo dan la diferencia. Puedo tener una guía, pero si nada más les digo, oigan, esto lo sacó el TEC, pues ahí a ver, denle lugar, ¿no? O a ver si lo platicamos. A diferencia de, oigan, ¿cómo lo ven? Reflexionemos, fíjense que yo no me había dado cuenta de esto, o sea, como el poner. Y así que gracias por el ejemplo. Y la importancia de saber también fechas simbólicas. Ahorita que les decía, oigan, el 23 fue día de la bisexualidad, el día de las personas no binarias, trans, mayo, hablando de diversidad, de personas con discapacidad. O sea, es importante como las fechas, porque también se dan movimientos en la academia y en estos entornos, ¿no? Y ahorita veo por ahí a César y a Alberto nuevamente. Gracias, Carla. Adelante, Bien César. rápido. Un comercial ahí, un anuncio, que hay una sesión que está por ahí grabada, que hicimos aquí dentro de la escuela, que nos ayudó Nick Finkelstein sobre la diversidad sexual, que está súper padre. Los que estuvimos ahí aprendimos un chorro y por ahí vamos a mandarles la grabación. Y lo segundo es que ahorita me quedé pensando con los comentarios que hacía Roberta, de que también es común en nuestro microcosmos llamado la Escuela de Medicina y Ciencias de la Salud del TEC, es bien común que no seamos incluyentes en la manera en la que nos expresamos con las demás carreras de la salud. Eso es importante.
es bien común que nos refiramos a los médicos, a los alumnos de medicina y la escuela de medicina, y a veces cuando vienen personas del TEC en general o así, no, es que los alumnos de medicina, pero aquí también hay unos de nutrición y de odonto y de psicología y de biociencias, y es común que nosotros como profesores, especialmente los que somos médicos, obviemos esas diferencias y los alumnos se sienten a veces no valorados o que no los incluimos. Incluso a veces hasta nos preocupamos en las actividades que desarrollamos como toda la escuela porque haya inclusión de las diferentes disciplinas de la salud. Entonces, vale la pena tener también en cuenta que es una manera de incluir a todos los que están dentro de la escuela a la hora de referirse a las demás disciplinas. Creo que ya estamos por ahí en tiempo. Por ahí Sí, tenemos espacio solamente para un comentario más. Si gustas, Alberto, cerrar la participación para dar paso al cierre de esta sesión. Va, muchas gracias. Porque sí va relacionado con otra cosa que estábamos diciendo hace ratito sobre cuándo utilizar las palabras que como que nos dan miedo utilizar, como las palabras cáncer, las palabras incorrectas. Y justamente mi prima estuvo viendo un blog que hizo ella hace poquito, donde le preguntaban, oye, ¿cómo nos dirigimos a la gente, por ejemplo, con problemas de salud mental, con alguna discapacidad y todo? Hablaron todo el tema de la minusvalía y la invalidez, que son términos que ya no se deben utilizar y por qué. Pero sí me pareció muy, muy interesante cómo la respuesta de mi prima fue, pues, diciéndoles las cosas como son, ¿no? O sea, si tienes cáncer, tienes cáncer. No tienes una bolita, ¿no? La bolita es demasiado benigno, ¿no? O sea, eso no describe lo que tienes. Hay que dirigirnos al elefante en el cuarto, ¿no? Y decir, esto que tienes se llama así. Esta persona es una persona que vive en silla de ruedas, tiene una discapacidad, ¿no? No utilizamos la palabra minusvalía porque se interpreta como menor valor, cuando en realidad significa menor capacidad para valerse por sí mismo, pero si no utilizamos esas palabras, no podemos entonces definirlas mejor y hacer que la gente entienda lo que estamos diciendo. O sea, justamente decirle a alguien discapacitado tiene su razón de ser porque la palabra, entre comillas, correcta, anterior, minusvalía, se interpretaba demasiado mal, ¿no? Pero porque nadie lo usaba. O la usaban así como con pincitas y bueno, es que es minusválido, es que está enfermito de su cabeza. Y cómo es importante decir, no, es una persona que vive con una enfermedad mental. Y esa enfermedad mental se llama bipolaridad, por ejemplo. Y la bipolaridad no es esto que ustedes piensen que es esto otro. Y hay dos tipos diferentes y bla, bla, y la gente, ¿a poco hay dos tipos? Pues sí, hay dos tipos. Entonces generas más conversación hacia un conocimiento mucho más claro, que cuando evitas usar el término, ni el diagnóstico se sabe la gente, entonces menos el tratamiento, menos la forma de abordarlo, ¿no? Entonces creo que llamar las cosas por como son y hacerlo sin miedo. Muchas gracias, Alberto. Si me lo permiten los ponentes, damos paso a Patricia Segura. 1 minuto, Pati, si eres tan amable. Sí, muchas gracias. Y yo, bueno, agradezco porque la verdad es que para mí ha sido muy, muy útil todo lo que he escuchado. Yo creo que algo que es tremendamente importante es que este es un diálogo interactivo. Y me agrada mucho tanto lo que Alberto comentó de que nosotros, o sea, si nosotros le preguntamos al alumno cómo quiere ser llamado, yo siempre les digo, nada más no les voy a decir apodos ni nada por el estilo, porque realmente se trata de que haya un respeto mutuo. Sí es importante que ellos, o sea, nosotros entendamos las necesidades que ellos tienen, pero que también ellos entiendan en un momento dado, por una parte también esta falta de costumbre, que vamos a entrar a una dinámica que es diferente a la que nos tocó vivir, a que ese respeto debe ser mutuo, y que muchas de las veces les digamos, sí me puedo equivocar de nombre, pero no estoy tratando de agredirte, no es esta interacción, ¿no? Entonces, sí creo que pues para todos nosotros que venimos de una educación diferente, es el tomar en cuenta que hay una manera de pensar distinta de parte de ellos, pero que también ellos entiendan que, por ejemplo, hay un respeto importante que tenemos que tener por los pacientes y ellos van a atender pacientes, hablando de nuestro alumnado, y que ellos también tienen que aprender a ser muy tolerantes también del interlocutor, ¿no? De quien está respondiendo, porque realmente para mí el lenguaje inclusivo implica respeto mutuo, implica consideración del otro y de eso se trata. Gracias. Muchas gracias, Patricia. Pues
Muchísimas gracias, de verdad, este es un tema que tenemos mucho de dónde ampliar, de mucho de dónde seguir platicando. Ahí nos dice Carla que neurodivergencias es un tema que debemos tocar y nos encantaría volver a estar con ustedes. Créanos que les vamos a volver a tocar la puerta para que estén con nosotros. Ha sido muy provechoso en lo personal. Les quiero agradecer su buena disposición, Roberta, Carla, César, por estar con nosotros y nutrir tanto a toda esta comunidad que somos en la Escuela de Medicina y Ciencias de la Salud. Voy a ceder la palabra en este momento al doctor Jorge Eugenio Valdés para que nos dé un mensaje de cierre y posteriormente a la doctora Ángeles Domínguez, decana de la facultad, para que concluya con esta sesión. Muchísimas gracias. Adelante, doctor Valdés. Bueno, primero agradecer aquí a los invitados que hayan estado aquí con nosotros. La verdad es que este espacio es de los profesores y es de esta comunidad académica o de aprendizaje, como me gusta mejor decirla. Y bueno, creo que el crecimiento de nosotros como comunidad es que depende mucho de que tratemos todos estos temas. Y yo quisiera aprovechar, es un foro de profesores, este sentido que decía hace rato, somos una comunidad y siempre hay que preocuparnos por el otro, ¿sí? Y más por nuestras profesiones que están centradas y justificadas y tienen la razón de ser en el otro. Y no es nuevo, don Pedro Laín Entralgo ya tiene rato que falleció, ya hace mucho que escribió. Roberta, por cierto, era miembro de la Academia de la Lengua Española, don Pedro Laín Entralgo, ¿sí? Y él hablaba de que la medicina y la ciencia de salud es un arte hermenéutico, les decía hace rato, de interpretación del otro. Y creo que esto hay que tenerlo como principio. Debo entender al otro, debo tener esta sensibilidad cultural. Lo peor que nos puede pasar es normativizar. Normativizar viene normar, de normal, es un término estadístico donde está la mayoría. Debemos, y hay que enseñarles a nuestros alumnos a ajustar, ¿sí? Buscando ser incluyentes y obviamente esto por delante, y que todos somos parte, pero entender al otro, al paciente, al colega, a la colega, colegas, y hacer esos ajustes para ese afinamiento cultural. Habla de la sensibilidad que tiene uno como profesional de la salud. No es el mismo el mensaje que le doy a mi tía Gudelia, ¿sí? De acá para Nuevo León, o que le doy al industrial de no sé dónde, a la chica feminista de Ciudad de México. Tengo que tener esta sensibilidad de entender al otro. Por eso esto del otro es bien importante. Y evidentemente debe ir por delante de cómo lo hago sentir seguro, cómo es capaz de comunicarse y establecer un rapport con nosotros como profesionales para poder cumplir la función y poder ayudar. Esto trasladémoslo a las aulas, ¿sí? O sea, lo que voy, desde ahí quería partir. Trasladémoslo a nuestros espacios y sigamos aprendiendo. Creo que lo importante es que tenemos la gran oportunidad de ser mejores versiones de nosotros mismos. Y es un esfuerzo colectivo. Corrijámonos entre todos, eduquémonos entre todos y apoyémonos entre todos, todas y todes. Muchas gracias, yo sé doctor que a Valdés. Roberta no le gustan los desdoblamientos, pero bueno, los hice, Roberta. No me gustan, pero bueno, los acepto. Claro que los uso cuando es necesario. No estoy tan convencida de que todo sea el remedio a todos nuestros males. Sin embargo, sí que estoy segura de que, pues, como dijimos al inicio, lo que no se nombra no existe. Lo que desconocemos lo estigmatizamos y lo que no hablamos, pues se queda en el limbo de la ignorancia y de la facilidad para poner etiquetas. Por esta razón, pues desde el Centro de Escritura, yo los invito a reflexionar sobre el lenguaje, a intentarlo, a explorar nuevas formas y lo más importante, ya estoy sobre el tiempo, Marcela, perdóname, a no inventar reglas. Las reglas se construyen con el uso, no son un mandatorio. ¿Sí? Suceden después, no antes del uso de la lengua. Muchas gracias por la invitación y bueno, pues por ahí yo compartí algunas ligas de materiales que pueden ser de utilidad. Padrísimo. Y estamos a sus órdenes para otras interacciones. Gracias, Roberta. Bueno, Doctora igualmente, Ángeles. muchísimas gracias.
Gracias, Carla. Muchísimas gracias por el espacio y le agregaría a Roberta de lo que no hablamos al final del día se actúa y ahí vienen los actos de discriminación. Entonces hagamos este ejercicio constante y qué bueno y felicidades por estos espacios. Gracias. Muchas gracias a ustedes por venir a esta sesión. Me encanta cómo se ha ido dando el espacio. Creo que, como lo mencionaban, nada nos sirve una guía si la guía nada más está impresa y no vive en nuestro vocabulario, en nuestras acciones, en nuestras aulas. Entonces, esto se va a hacer vivo, es una cultura que tenemos que apropiarnos y llevar a nuestras prácticas, a todos nuestros foros, en todas nuestras comunicaciones, con la delicadeza y con la empatía de que a quién estoy haciendo esa comunicación. No me queda más que agradecer a todos ustedes, a Roberta del Centro de Escritura, a Carla representando el Centro de Reconocimiento a la Dignidad Humana, a César desde las sociedades académicas que siempre está impulsando muchísimo esta parte del diálogo y la apertura, y a todos los profesores de la Facultad de la Escuela de Medicina y Ciencias de la Salud. Este es el espacio para ustedes y seguiremos trayendo agendas y temas que sean del interés y del crecimiento de todos. Tenemos todavía muchas sesiones más del MS Talks. La siguiente es el 12 de octubre. Les estaremos llegando oportunamente la información para que se registren, que lo marquen en sus agendas. Vamos compartiendo diversidad de temas con la intención de formar facultad, abrir espacios de diálogo, compartir y crecer juntos en comunidad, como lo mencionaba Jorge. Este es espacio para nosotros y aprovechémoslo. No me queda más que agradecer también al equipo, Marcela, Omar, Fanny, por todo el impulso que están dando en lograr estos espacios de crecimiento para todos. Muchísimas gracias. Muchas gracias, doctora Ángeles. Buenas Y gracias tardes. a todos por habernos acompañado el día de hoy en una sesión más de MCS Talks de profesor a profesor. Gracias y buenas tardes.